¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes a todos los que me habéis saludado. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Recuérdense que ayer tuvimos nuestra segunda prueba parcial. Yo espero que les haya ido mejor que en la primera. La prueba no venía tan complicada. La idea era de que fuera mejor. Pues ya vieron que les mandé el examen. Ustedes decidieron qué ejercicios hacer. Pues yo espero que les haya ido mejor. No he visto ni un examen. No los he revisado para nada. No sé, no tengo idea de cómo les haya ido. Yo deseo que les haya ido bien. Bueno, seguimos entonces. Recuerden que estábamos trabajando con circuito de corriente continua y las leyes de Kirchhoff y dijimos que, que hoy íbamos a culminar con este tema para comprenderlo bien. Trabajaremos entonces hoy con mallas eléctricas, que es prácticamente el mismo tema. Uy. Ingeniero, Díganme. respecto a la práctica del martes, ¿será individual o grupal? La práctica de ley de Ohm, esa es grupal. Gracias. Muy bien. Yo espero que haya visto la solución de la prueba. Traté de mostrárselas aquí en el documento que les mandé. Esto, pues no sé por qué se fueron los colores, yo traté de borrárselos, pero pues cada vez que como que imprimía el documento, pues se volvían a aparecer. La idea de estas era que volvieran todas las distancias a las que pueden tener una carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son, pues esta carga está relacionada con 5 cargas, esta con 4 porque ya había tomado esta con 3, esta con 2 y esta solo 1, ¿verdad? Entonces, hacer la energía entre todas las cargas, que al final pues eran muy similares todas entre ellas y por eso quedaba esta expresión. Muy bien, de verdad, espero que les haya ido bien. Vamos a trabajar hoy entonces 25 de marzo del 2022. Seguimos con el mismo tema, mallas eléctricas. La idea de mallas, recuerden que les mencionaba el otro día, mallas es con doble L, porque estamos hablando de un entramado. A eso se le llama, un entramado se le llama malla. Un entramado es un conjunto de líneas que se cruzan entre sí. A cada una de esas regiones cerradas que se fueron, pues se le llama una malla. Entonces, mallas eléctricas. Pero vamos a seguir trabajando entonces con problemas de esto. Pero lo vamos a hacer prácticamente igual, sin mucha complicación. Vean, dice el problema. Calcule la corriente por cada fuente de FEM en la figura 31. O sea, me piden la corriente en cada FEM, ¿verdad? Calcule BB menos BA. Es decir, me están pidiendo la diferencia potencial entre los puntos B y A. Suponga que R1 es 1.20 ohmios, que R2 es 2.30 ohmios, que la FEM1 es 2 voltios, la FEM2 es 3.8 voltios y la FEM3 es de 5 voltios. Tenemos entonces este circuito. Voy a copiar la figurita. ¿Sabes? Ahora sí. Pues, vamos a colocarle los valores que el problema me indica que tiene cada una de estas. Es R1, según el problema, R1 es de 1.20 ohms. Entonces mejor le voy a escribir aquí 1.20 ohms, me va a servir para que sea más fácil. Entonces también a la par, 1.20 ohms, R1 también. Entonces aquí 1.20 ohmios. R2. Bueno, aquí también R1, entonces 1.20 ohmios también. 1.20 ohmios. Y por aquí R1 también. Este es R1. 1.20 ohmios. Y este es R2. Y R2, según el problema, R2 es de 2.30 ohmios. Solo aquí está R2 de 2.30 ohmios. .3 ohmios. Ahí está. Las fuentes son E1, E2 y E3 respectivamente.
2, 3, 8 y 5. Entonces, 2, 3, 8 y 5. Borramos, borramos y borramos. Entonces, me queda 2, 3.8 y 5 voltios. Y ahí tenemos entonces nuestro circuito ya con los valores, ¿verdad? Bueno, recuérdense que lo primero que empezamos para hacer para poder resolver el circuito es primero identificar los signos de la batería, por favor. Entonces, si intenten hacer ustedes su lista allí de los pasos que tienen que hacer para que el ejercicio que tienen que resolver ahora como tarea, pues les vaya bien. Miremos, pues, entonces aquí tenemos más, menos en la batería. Siempre la línea más larga indica el positivo y la línea más larga indica el negativo. Recuérdense que las cargas siempre circulan de positivo a negativo, pero como que está separado, pues entonces empiezan a circular esto buscando el otro lado de la batería. Muy bien, entonces voy a empezar a colocar corrientes. Vean. Voy a suponer primero que este es mi circuito 1, entonces le pongo número 1 y voy a poner que este es el circuito número 2. Vamos a suponer una dirección de la corriente, entonces veamos de que esta batería, bueno, que en ese circuito vean, tengo dos baterías, una de 3,8 voltios y una de 2 voltios. Entonces, ¿qué dirección elijo? Cualquiera, no importa. Pero es que esta es más grande. Pues sí, pero no importa. Pero al final, los resultados me los va a dar el análisis matemático. Entonces, supónganse, ustedes dicen ahí, pero haga este, ¿no? Pero yo quiero hacer este. Pero es que, ¿por qué no hace el otro? Porque no quiero, ¿verdad? Porque al final se puede hacer de cualquiera de los dos. Entonces, pues mejor decidamos. ¿Ustedes quieren que inicie yo la corriente con esta de 2 voltios o que inicie la corriente con 3,8 voltios? ¿Qué me dicen? ¿Cuál? Solo para este circuito, ¿verdad? ¿En qué dirección quieren que circule la corriente entonces? Con la de 2. ¿La de 2? A favor sería entonces, ¿verdad? Entonces vean de que nuestra corriente va a seguir a favor de las manecillas del reloj. ¿Estamos? Entonces esa es la corriente. Entonces aquí, una corriente aquí, la corriente aquí, la corriente aquí, la corriente acá, ¿verdad? Entonces voy a dibujar aquí que la corriente que estamos suponiendo es en esta dirección. Aquí en esta dirección. Y aquí es en esta dirección también. ¿Sí? Y la batería pues no la colocamos. Recuérdense que de acuerdo a la dirección en que nosotros coloquemos la dirección de la corriente, así vamos a colocar los signos. Entonces, más aquí, menos aquí. En esta resistencia, más aquí, menos acá. En esta resistencia, más y menos. Y ahí tenemos entonces ese circuito. Vamos con el circuito 2. Aquí tenemos una fuente de 5 voltios y aquí tenemos una de 3,8. ¿Quién quiere que domine, la de 5 o la de 3,8? Ustedes deciden. ¿Qué me dicen? La de 5. La de 5. Decidamos que la de 5. Entonces, en este circuito, pues vamos a decidir que la corriente va a circular en esta dirección, entonces. Por lo tanto, en cada resistencia yo puedo saber o decidir que la corriente circula aquí, en esta dirección. Ven, están las dos en la misma dirección. Y esta sería para arriba. Ahí tenemos entonces. No le puse los nombres, ¿no? Este es I1, esta es I1, esta corriente es I1, esta corriente es I2, esta corriente es I2 y esta corriente es I2. Vean de que a pesar de que el problema me está dando 3 fuentes de voltaje, yo solo estoy calculando 2 corrientes porque tengo 2 mallas. La cantidad de mallas me va definiendo la cantidad de corrientes y por lo tanto la cantidad de incógnitas. Muy bien, entonces vamos a marcar ahora los puntos de interés del circuito. Uno por aquí, otro por acá, otro por aquí y otro por acá. Vean que tenemos que este es A, B. Entonces, pues voy a seguir aquí C, D, E y F. Ahí tengo los puntos, ¿no? De una forma extraña. Teniendo esta información, vean, también me hace falta algo, ¿no? Me hace falta los signos de los voltajes en esta resistencia. Aquí más, aquí menos. Aquí más, aquí menos. Recuérdense que esos signos dependiendo de la dirección de la corriente, ¿no? Y nada más. Creo que allí está terminado entonces. Ya elegí, ya numeré las mallas, ya elegí dirección de corriente de las mallas, ya coloqué esa dirección de corrientes. Esa dirección de corrientes me permitió colocar los signos de las resistencias. Vean de que coloqué esta resistencia y los signos de esa resistencia y eso se queda. No agrego otros más aquí. No se agrega. Solo una vez. Por lo tanto, entonces, teniendo eso, voy a aplicar ahora
segunda ley de Kirchhoff de los voltajes. Para el circuito número 1, voy a hacer entonces aquí una suma de voltajes, una suma de diferencias de potencial, en el circuito número 1 respecto a un punto. ¿Cuál punto? Pues puedo empezar en el punto C. Entonces, miremos. Recuérdense que si paso de menos a más, significa que estoy ganando potencial. Si paso de más a menos, estoy perdiendo potencial. Entonces, si me muevo desde el punto C y en la dirección de la corriente que supusimos, entonces paso de menos a más, voy ganando entonces 2 voltios. Entonces aquí, más 2 voltios. Luego el punto D, luego paso de más a menos, entonces pierdo voltaje que se calcula como corriente por resistencia, entonces es resistencia de 1.20 ohms y la corriente que es I1. Llego al punto A, bajo aquí, vean, de más a menos, y aquí tengo 2 corrientes. Entonces, las 2 corrientes en la misma dirección. Entonces, menos la corriente por la resistencia. La resistencia es 2.3 ohmios. Y aquí me queda I1 más I2. Sigo, aquí paso de más a menos, ¿ven? Entonces, pierdo también, ¿cuánto? Pues pierdo 3.8 voltios. Sigo, aquí paso de más a menos, entonces pierdo también menos 1.2 por I1. 1.2 por I1. Y finalmente llegué al punto C y por lo tanto ya puedo escribir aquí es igual a 0. Ahí tengo entonces la sumatoria de las caídas de potencial alrededor de la malla 1 entre medidos respecto a un punto específico. Hagamos ahora en el circuito número 2. Y voy a hacer la sumatoria de las diferencias de potencial para la malla 2 respecto a un punto. Pues lo voy a hacer siguiendo siempre la dirección de la corriente alrededor del punto P. Entonces veamos. Paso de más a menos, entonces pierdo potencial, menos corriente por resistencia. Corriente es I2 y resistencia es 1.20. Entonces 1.2 por I2. Paso de menos a más, entonces estoy ganando más 5. Voy aquí. Paso de más a menos, entonces pierdo menos 1.2 por I2. Sigo, llego a, paso aquí de más a menos, entonces pierdo también menos 2.3 por I1 más I2. Paso aquí de más a menos, entonces pierdo 3.8 y llegué al punto C. Y por lo tanto, entonces aquí ya tengo que tener igual a 0. Ahí tengo entonces la expresión que me define la diferencia de potencial alrededor de cada circuito. Vamos a simplificar las ecuaciones. Recuérdense que las simplificamos para poder resolver mejor el sistema de ecuaciones o para meterlo en alguna calculadora, ¿no? Entonces, en este caso, esto de aquí lo vamos a simplificar primero colocando las corrientes I1. Entonces, menos 1.20 menos 2.3, si no estoy equivocado, me daría menos 3.5. Menos 3.5 menos 1.2 menos 4.7. Ustedes me ayudan, por favor. Ahí si me equivoco con alguna suma, me dicen. Menos 4.7 I1. Veamos I2. Aquí hay una I2. Sería menos 2.3 I2. Menos 2.3 I2. Y ahora veamos los términos independientes. Más 2 menos 3.8. Entonces, más 2 menos 3.8 es menos 1.8 y al final esto es igual a 0. Ahí tengo la ecuación entonces. O si lo queremos, pues pongámoslo así. Ahí está, para que sea más fácil meterlo a la calculadora. Vamos con esta ecuación ahora. Entonces analizaré primero las corrientes I1, I2, I2, I2. Aquí tengo una I1, entonces me quedaría, es la única. Me queda menos 2.3 I1. Veamos I2. Menos 1.2 menos 1.2 es menos 2.4. Menos 2.4 menos 2.3 es menos 4.7. Y solo creo yo. Entonces, menos 4.7 y 2. Y aquí tengo más 5 menos 3.8. Eso es 1.2 positivo. Al pasarlo al otro lado me queda menos 1.2. Aquí tengo entonces el par de ecuaciones que me van a permitir calcular el valor de la corriente I1 y 2. Metamos a nuestra calculadora. Entonces, allí ustedes, por favor, si me ayudan también para verificar que lo esté haciendo de manera correcta. Me va a quedar aquí menos 4.7, menos 2.3, 1.8, menos 2.3, menos 4.7, menos 1.2. Si todo está bien, entonces aquí tengo ya los valores de las corrientes. Entonces aquí me quedaría I1 es igual a, como es menor que 0, ¿no?
serían 667.85, 667.85 miliamperios. Y la corriente 2, veamos. Pero era anterior a negativa, ¿verdad? Yo creo que sí. Ya no lo logré ver. Este es 582.14 miliamperios. Vamos a ver. Sí, era negativo, bien. Recuerden entonces que el negativo me está indicando que la dirección asumida de la corriente no era así. Eso significa bien que al I1 salirme negativo, significa que la corriente no va circulando en esta dirección. Si no está circulando en esta dirección, tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta fuente es más grande, ¿no? Para ese circuito es más grande, entonces pues va a dominar esta. Mientras que en este circuito, vean, es más grande la de 5 voltios y por lo tanto tiene sentido de que la corriente me haya salido positiva. Como el problema necesita, vean, que calculemos la corriente por cada fuente, es decir, necesitamos la corriente a través de cada fuente, la corriente que está circulando a través de cada fuente. ¿Cómo vamos a determinar eso? Pues va a estar fácil. Porque primero vamos a determinar la corriente en la fuente 1. ¿Y cuál es la fuente 1? Pues la fuente 1 es esta. ¿Cómo puedo saber qué corriente está circulando aquí? Pues la corriente, según yo, estaba circulando en esta dirección, por lo tanto para arriba, pero no. Realmente la corriente aquí está circulando al revés, ¿bien? Es decir, esta batería no está aportando mayor cosa, ¿no? ¿Sí? La corriente está circulando en dirección contraria en ella. ¿Vamos? Ella en lugar de dar corriente, pues está recibiendo la corriente. Entonces, está recibiendo una corriente I1, ¿verdad? I1 es la corriente que está circulando aquí, que tiene un valor de 667.85 miliamperios. Entonces, aquí me queda una corriente de 667.85 miliamperios. Ahí tenemos entonces nuestra primera corriente. Determinemos la corriente en esta. ¿Sí? Pero en esta, que es la misma que esta, ¿verdad? Pero son dos, entonces voy a sumarlas. I1 más I2. Pero como I1 resultó realmente yéndose para aquel lado, ¿verdad? Pues entonces realmente se van a restar. Entonces miremos, por favor, aquí me quedaría la corriente en la FEM2 sería igual a menos 600, tómate, ahí está. Menos 667.85 más 582.14. Vean, la sumo, pero pues como una negativa se van a restar. Y me queda que la corriente es de menos 85.71. Menos 85.71. Me salió negativa. O sea que al salirme negativa va en dirección de la que manda aquí, ¿verdad? Es decir, dirección contraria de esta. O sea, para arriba, ¿verdad? ¿Estamos? Oh, pues si los confundí con esto. Y 2 va para abajo. Y 1 va para abajo, pero me salió negativa, significa que va para arriba, ¿no? Entonces, si 1 va para arriba e I2 va para abajo. ¿Quién es más grande? Pues I1. Entonces, si las resto, me quedaría 667.85 menos 582.14. La corriente que circula allí es de 85.71 hacia arriba, ¿verdad? 85.71 miliamperios. Vamos a ir colocando aquí las direcciones. Aquí la dirección era para abajo, aquí la dirección era para arriba. Por último, voy a calcular la corriente en la FEM3. Veamos cuánto es la corriente en la FEM3. La corriente en la FEM3 es la corriente que estaba circulando, que era I2. I2 me había salido de 582.14. Entonces, 582.14 miliamperios. Al salir positiva, pues es en esa dirección. Entonces, ahí tenemos nuestras respuestas. ¿Estamos? Calcule la corriente por cada FEM. Además de eso, el problema me pide que calcule la diferencia de potencial. Bueno, ¿y ahí cómo le vamos a hacer? Bueno, necesito que me pongan atención, por favor, porque estos problemas sí me gusta ponerlos en el examen, en el tercer parcial. Entonces, para que les vaya bien, pues ya les estoy diciendo que les voy a poner, ¿no? Para que ustedes vean bien de una vez y hagan sus notitas H. Miren, pues, ¿cómo voy a saber cuánto es el potencial aquí y cuánto es el potencial aquí para hacer esa diferencia de potenciales? Pues bien fácil. Primero lo que vamos a hacer es ubicar la fuente más grande de todas. Bueno, entonces aquí es 2.4, aquí es 3.8 y aquí es 5 voltios. Como esta es más grande, entonces voy a asignar allí algo que se conoce como una línea de tierra. Es decir, se supone que la tierra, es decir, el suelo donde nosotros estamos ubicados, siempre va a tener un valor conocido de potencial. Y vamos a asumir que el potencial es 0. Entonces, al agregarle aquí una línea de tierra, yo lo voy a representar simbólicamente como esto. Le agrego esto de aquí
Y ya está. Este símbolo significa una conexión a tierra. Para los que tienen vehículos, cuando dicen conectemos a tierra, pues lo conectan al chasis, ¿verdad? El contacto con algo que sea del suelo. Entonces, suponemos, vean, exactamente en este punto, que el potencial es 0. Bueno, entonces, si aquí el potencial es 0, si esto es 0, entonces, como la diferencia potencial entre las placas es 5, entonces aquí tiene que haber 5. ¿Por qué? Porque si 5 menos 0, pues me da 5, ¿no? ¿Estamos? De preferencia hacer eso. Entonces, yo sé que esta placa tiene 5 voltios y que esta placa va a tener 0 voltios. ¿Y qué gano con eso? Pues si como yo sé que este es 5 voltios, todo lo que esté conectado aquí es 5 voltios. Por lo tanto, el potencial, vean, el potencial en este punto sería de 5 voltios aquí, en la entrada de la resistencia, 5 voltios. Cuando nosotros pasamos por la resistencia, perdemos potencial. ¿Cuánto potencial perdemos? Pues corriente por resistencia. Entonces veamos cuánto es la corriente por la resistencia. Y vamos a estar circulando por allí, que es de 582.14 miliamperios. Entonces 582.14 por 10 a la menos 3 multiplicado por 1.20. Entonces ahí perdemos 0.698 voltios. Entonces 5 menos esto. Aquí ya voy, vean, con un potencial de 4.3 voltios. Ese es el potencial con el que voy aquí. Vean que si ustedes restan estos potenciales, 5 menos 4.3, pues les tiene que dar 1.2. Veamos. 5 menos 4.3 me da los 0.7 voltios. Perdón, 1.2 les dije, ¿no? Es el voltaje aquí, que habíamos dicho que era corriente por resistencia. 1.20 por 582.14 miliamperios. 14 miliamperios. Cabal, los 0.7 voltios que está representando el voltaje en esta resistencia. Todo lo que esté conectado a este punto tiene el mismo potencial. Entonces, de aquí vean, este punto A, pues yo ya sé que tiene 4.3 voltios. Y este punto tiene 4.3 voltios. Y este punto tiene 4.3 voltios. Bueno, entonces ya sé que A tiene 4.3 voltios. ¿Y cómo le hago para saber el potencial en B? Pues voy a seguir avanzando. Si este punto tiene 4.3 voltios, voy a atravesar una resistencia. ¿Esta resistencia cuánta corriente supuestamente está recibiendo? Pues dijimos que era de 85.71 miliamperios, ¿verdad? Circulando en esta dirección, vean, por favor, no quiero que se me pierda. Está circulando en esta dirección la corriente. Entonces, los símbolos adecuados no eran menos y más, ¿verdad? Sino eran al revés. Entonces, voy a agregar esos nuevos signos aquí, sabiendo de cuál es la dirección de la corriente. Entonces, voy a poner aquí menos, más, y voy a agregar aquí que la corriente realmente va en esta dirección. Esto es después del análisis que yo hice y que es de 85.71 miliamperios. Entonces vamos a poner aquí 85.71 miliamperios. Ahora veamos entonces que voy 4.3 voltios y voy a ganar, vean, porque los signos van de más a menos, entonces, perdonen. La dirección de la corriente, ¿no? Más o menos, entonces vean de que aquí voy de menor potencial a mayor potencial, entonces aquí voy a ganar potencial. 4.3 más corriente por resistencia. 85.71 miliamperios multiplicado por la resistencia. ¿Y cuánto es la resistencia? Pues es 2.3 ohmios. Con 4 potencial venía arriba, entonces venía con 4.49, 4.5 voltios más o menos, no sé, así muy aproximado, 4.5 voltios. Por lo tanto, aquí tenía 4.5 voltios. Esos 4.5 voltios están en esta placa. Vean que voy de más a menos. ¿Sí? Voy a pasar, entonces voy a perder cierta cantidad de potencial. Por lo tanto, en esta placa yo tengo 4.5 voltios. 4.5 voltios. Y voy a perder 3.8 voltios. Entonces, a 4.5 yo le resto 3.8. ¿Por qué? Porque voy de más a menos. Y llego con 0.7 voltios. Este punto tiene 0.7 voltios. Y todo lo que esté conectado a ese punto, pues tiene 0.7 voltios. Incluso aquí ven que es el mismo punto, ¿no? Todo está conectado. Hay 0.7 voltios. 0.7 voltios. Aquí hay 0.7 voltios y aquí hay 0.7 voltios.
Y así entonces ya sé cuál es el potencial en B. ¿Qué hago ahora? Pues únicamente la diferencia de potencial. El potencial en B menos el potencial en A. ¿Cuánto es el potencial en B? Pues es 0.7 voltios. ¿Y cuánto es el potencial en A? Es 4.3 voltios. El problema quiere ese. VB menos VA. Entonces es 0.7 menos 4.3. 0.7 menos 4.3. Entonces me va a quedar 0.7 menos 4.3, que es de menos 3.6 voltios. Menos 3.6 voltios. Y ahí tenemos entonces el inciso B resuelto. ¿Me he explicado, chicos? Si hay dudas, pregunten, por favor. Dije, perdone, yo me perdí en la línea amarilla, creo que es cuando comenzó a sacar potencias. Ajá, sí, ahí. Bueno. Mire, pues la idea de haber colocado esta nueva flecha naranja es porque se recuerda que al principio teníamos dos corrientes, ¿no? I1 y I2, que habíamos supuesto que iban para abajo. Pero luego pues hallamos que I1 realmente va para arriba. Entonces la corriente que circula realmente por esa resistencia es de 85.71 miliamperios hacia arriba, ¿ves? Eso es lo que habíamos concluido. Por lo tanto, yo coloqué aquí entonces esa flecha naranja indicando de que realmente la corriente es de 85.71 miliamperios. Y por lo tanto, los signos correctos que van en esa resistencia tendrían que ser aquí más y aquí menos. ¿Verdad? Esos signos extra los agregué porque ya conozco la corriente real que está pasando allí. Por lo tanto, yo de 4.3 voltios, al pasarme para acá, como voy de menos a más, tengo que sumar el potencial. Entonces, ¿cuánto potencial voy a sumar? Pues voy a sumar corriente multiplicado por resistencia. Entonces, 4.3 más corriente por resistencia me resultó 4.5 voltios. Luego, al llegar aquí, paso, como va de más a menos, pues el resto también. Entonces, 4.5 menos 3.8 voltios, que sí tenemos aquí, ya llegué a 0.7. ¿Me expliqué mejor, Ana, o todavía la sigo haciendo bolas? Y sí, o sea que lo que hizo fue volver a dibujar hacer la corriente, ruido, digamos. Ajá. Exacto, eso, mero. Muy bien, gracias. Sí, dígame. Ahí en donde está la resistencia de 1.20, ¿solo podría repetir cómo calculó el voltaje que se queda en esa resistencia? Bueno, el voltaje es corriente por resistencia. La corriente es I2. I2 dice que es de 582.14 miliamperios. Entonces voy a escribir aquí que esa corriente es de 582.14 miliamperios. Entonces, voltaje es corriente por resistencia. Entonces, si calculamos el voltaje por la ley de Ohm, sería 1.20 por 582.14 por 10 a la menos 3. Entonces, resulta que es 0.7 voltios. Entonces, como voy de más a menos, pierdo. Entonces, 5 menos 0.7, ya llego a 4.3 voltios. Ah, sí, ya. Esa era mi duda, era el valor del amperaje. El voltaje, sí, exactamente. El voltaje, hay que calcular el voltaje cada resistencia cada vez que vamos pasando. ¿Estamos? Ahora, quiero mostrarles. Hay una aplicación, para iOS es pagada, yo tengo que pagar esta aplicación, pero para Android es Android, ¿no? Entonces se puede conseguir de una manera no legal, pero pues funciona. Esta aplicación se llama Every Circuit. Cada circuito en español, ¿no? Every Circuit es muy, muy buena. Para fines didácticos es muy buena. Entonces, pues si ustedes tienen su teléfono Android, pues pueden descargarla. Si quieren la APK, pues me escriben y yo les comparto la APK. El APK seguro, ¿verdad? Ya lo tengo descargado y todo para que ustedes no busquen por ahí y les baje un bichito. Si tienen iOS, pues lo lamento, hay que comprarla, ¿no? Es muy triste. Pues lo malo de iOS, ¿no? Todo hay que comprarla. Entonces, vamos les voy a mostrar cómo sería ese circuito. ¿Ven? El problema me muestra aquí la línea de tierra. Arriba, en la parte superior, ustedes pueden ver, tenemos un conjunto de dispositivos. El primero, este de aquí, que yo espero que lo puedan ver, me permite determinar aquí una frecuencia, me permite crear una frecuencia. Esto me genera un voltaje, vean el segundo. El tercero me genera una corriente específica. Esto me genera una resistencia. El cuarto, el quinto, un capacitor. El sexto, otro capacitor. Aquí tenemos un inductor, y así podemos ir determinando varios elementos. Entonces, yo voy a dibujar el circuito que tenemos allá. Vean, recuérdense que el circuito, veamos, tiene 3 fuentes de voltaje. Entonces, yo voy a dibujar aquí 3 fuentes de voltaje.
no, si no es una fuente de voltaje, perdón. Tampoco. 1, 2, 3. 3 fuentes de voltaje. Vean dónde tienen sus signos positivos y negativos. Veamos cómo estaban nuestras fuentes. Positivo, positivo, positivo. Negativo, negativo, negativo. Entonces voy a tomar esta y la puedo mover así nada más. La voy a poner por aquí. La voy a mover. Voy a poner esta fuente por acá también, que por aquí la tenía. Y ya está por aquí arriba. Bueno, veamos, ahí tenemos nuestras fuentes de voltaje. ¿Cómo voy a asignarles el valor? Pues la selecciono. Ahora en la parte de abajo aparece una tuerquita, una llave de tuercas. La pincho y ahí está. Me aparece un cuadrito aquí en la pantalla de parte inferior derecha en la que puedo seleccionar el voltaje. ¿De cuánto era el voltaje de FEM 1? Pues según el problema de 2 voltios. Entonces yo muevo este triangulito aquí hasta 2 voltios. 2 voltios, ahí está. ¿Esta de cuánto era? Pues E2 dice que es de 3.8. Entonces muevo la tuerquita hasta lograr el 3.8. Vean, 3... 3.8 voltios, ahí está. Y por último, esta tercera, que el problema me decía que era de 5 voltios. Pues entonces voy a seleccionar 5 voltios. Ahí está. Ya están mis fuentes de voltaje. Voy a seleccionar las resistencias. Todas son iguales. R1 es de 1.20 ohmios. Esta 1.20 ohmios. Esta también. Y esta que es diferente. Entonces voy a dibujar todas las de 1.20 ohmios. Tengo esta. Y la voy a rotar en la parte inferior izquierda. Voy a seleccionar esas flechitas que circulan y ahí está. Ya le di vuelta. Voy a poner entonces esta por aquí arriba. Y para cambiarle el valor, la tuerquita. El valor de esta dijimos que era de 1.20 ohmios. Entonces voy a mover esto en la dirección contraria hasta llegar a 1.20 ohmios. 10, 1. 1.2 ohmios. Ahí estamos. Voy a dibujar otra. La voy a rotar y le voy a asignar de una vez el valor de 1.20 ohmios también. Y voy a dibujar otra, que está ubicada, está por aquí, que tiene un valor también de 1.20 ohmios. 1.20 ohmios. Y ¿dónde había otra? Aquí ya, en la parte de abajo. Entonces, voy a dibujar otra. Le voy a dar vuelta y le voy a poner el valor de 1.20 ohmios. Esto les puede servir mucho para el examen, ¿no? Para ejercicios, pueden verificar respuestas. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Por último, hay una más, ¿no? La resistencia 2, que dice que el problema, que es esta de aquí, que tiene 2.3 ohmios. Entonces, voy a tomar otra resistencia y la voy a poner aquí. Y le voy a dar el valor de 2.3 ohmios. 2... Uy, pasé. Ahí tenemos bien el circuito. Y ahora solo voy a unir. ¿Y cómo voy a unir? Pues simplemente toco aquí un extremo y toco el otro extremo y se unieron. Toco este extremo y toco este extremo y se unen. Este extremo y el otro de aquí se unen. Toco este extremo y toco el extremo con el que quiero unir, se van uniendo. Uno a estas dos y uno a esta con esta. Y ahí está el circuito. Ah, me falta esto. Y ahí está. El circuito no va a funcionar si no le conectamos la tierra. La línea de tierra. Ya está. Entonces la voy a colocar en donde la colocamos en nuestro ejemplo. Aquí. Entonces toco esta cabecita y toco. Y ahí está. Ahí tenemos nuestro circuito. ¿Cómo hago para ver el circuito? Pues le voy a dar en la parte inferior de izquierda. Aparece una letra play, un símbolo play, un triángulo con una letra T. Entonces le doy y ahí está. Circulando la corriente. Vean. Y podemos ver cuánto es la corriente en cada parte del circuito. Observen, por favor, que en esta resistencia realmente hay 85.7 miliamperios. ¿Vean? Los voltajes están dados aquí, vean, 4.5 voltios, ¿sí? En esta parte. Vean, 699 milivoltios, 0.7 milivoltios, casi aquí, vean, al igual que nos salió. Voy a tomar una captura y así vamos analizando todo. Permítanme un momentito, disculpen ustedes la interrupción, solo voy a cambiar algo aquí. Copiamos, ahí está.
Dije, ¿cómo se llamaba esa aplicación? Esa aplicación se llama Every Circuit. Every Circuit. ¿Puedes escribir el nombre? Sí, claro. Sí, es bien interactiva. Entonces, miren, pues, por favor, eso quería mostrarles. Aquí tenemos 4.5 voltios. El problema, la aplicación está mostrando que en este tramo tenemos 4.5 voltios. 4.5 voltios es cabal lo que nosotros tenemos aquí. Nosotros llegamos aquí con 0.7 voltios y el problema me indica, vean que esto de azul, que todo este tramo tiene 699 milivoltios, con 7 voltios, ¿no? 1.5 voltios y podemos ir viendo, vean la corriente, 668 miliamperios. Y a mí realmente tengo aquí en la corriente I1, 667.85 miliamperios. O sea, sí me está dando, vean la dirección de la corriente. Sí funciona y funciona bastante bien. Estamos, les puede servir a ustedes para verificar sus respuestas. ¿Estamos? Entonces, si tienen iOS, si les gusta un teléfono de Apple, son caros, pues de plano hay que comprar la aplicación, ¿verdad? Y si es muy caro, pues entonces pueden prestar un teléfono Android para poder obtener la aplicación de forma gratuita. También para Android es pagada, ¿no? Pero se puede conseguir la aplicación de otra forma e instalarla en su celular. ¿Me explico? Sí. Perfecto, pues entonces vamos a hacer un último ejercicio. Tenemos todavía 10 minutos, lo vamos a sacar bastante rápido. Ya ustedes pueden comprobarlo después usando esta aplicación. Uy, aquí no está, acá. Para verificar que sí funciona. Bueno, ven en el problema lo que dice. Considera el circuito con 5 resistores y 2 baterías, sin resistencia interna, que se muestra en la figura. Escriba un conjunto de ecuaciones que permita obtener la corriente en cada uno de los resistores. Inciso B. En las ecuaciones del inciso A, obtenga la corriente que pasa por el resistor de 4 ohmios. El problema me pide entonces el inciso B. En las ecuaciones del inciso A, obtenga la corriente que pasa por el resistor de 4 ohmios. Solo quieren la corriente aquí. Solo eso piden, ¿verdad? Vamos entonces a plantear las ecuaciones colocando toda la información como hicimos antes. A ver, pues empiezo aquí. Más, menos. Más, menos. Ahí tengo entonces los valores de las fuentes de voltaje. Voy a suponer una dirección de la corriente. Primero, voy a suponer que este es el circuito 1, que este es el circuito 2 y que este es el circuito 3. Vean de que como la corriente va de positivo a negativo, pues en este caso voy a suponer que la corriente va en esta dirección. Uy. Ahí está. Aquí voy a suponer que la corriente va también en esta... Ah, no, perdón. Ah, sí, sí. Dado de que aquí está el positivo y el negativo, pues voy a suponer también que va en esta dirección. Y por último, vean que en este circuito, pues la corriente va a circular de positivo a negativo, pues voy a suponer entonces que la corriente va a ir en esta dirección. Recuerden que esos son supuestos, ¿verdad? Si al final pues no es así, pues la propia matemática del problema me va a indicar qué es lo correcto. Si ustedes eligen otra dirección, pues no se afligen. Bueno, ya tengo las direcciones entonces planteadas. Voy a ir colocando direcciones de corriente aquí, por acá. En este circuito, pues iría por acá. ¿Cómo es que determina cuántas corrientes va a haber? O sea, ¿qué pautas le indican que va a haber una, o dos o tres? Ah, recuérdense, los circuitos más simples, las espiras más simples. La cantidad de espiras me va a definir la cantidad de circuitos o cantidad de corrientes que vamos a trabajar.
Vea que usted no puede decir, mire, pero ¿por qué no hacemos una aquí? Porque este circuito todavía se puede dividir en mallas más simples. Entonces, porque hay algo aquí, ¿no? Entonces tenemos que dividirla en mallas más simples. La división de mallas simples es lo que define cuántas corrientes vamos a trabajar. ¿Me explico, Ana? Sí, Inge, gracias. Va. Vean aquí la corriente en esta dirección. Aquí la corriente en esta dirección. Y la corriente en esta dirección. En este circuito, de acuerdo a lo que dijimos, entonces la corriente va a ir en esta dirección. Aquí también. Vean que aquí en esas resistencias coinciden en la misma dirección. Ahí está. Como ya coloqué direcciones, pues ahora signos más, menos, más, menos. Vean que la primera que coloqué es la que manda, ¿verdad? Estaba en contraria, pero ya le puse signos, entonces no puede cambiar. Más, menos, más, menos, más, menos. Y ahí está. Vamos a analizar entonces las ecuaciones. Voy a hacer en el primer circuito la sumatoria de diferencias de potencial alrededor de un punto que no los he colocado. A, B, C, D, E y F. Entonces la sumatoria de potenciales va a ser igual a, veamos cuánto va a ser la sumatoria de potenciales en el punto A. Pierdo corriente 1 y 1 por resistencia, que es 1, entonces me queda I1. Paso, aquí vean, aquí hay dos corrientes en direcciones contrarias, entonces va a ser I1 menos I2, así como nos dijo Ana el otro día, el más chiquito es el que manda. Entonces, menos 3 de I1 menos I2. Seguimos, luego paso de menos a más, gano 12 voltios, entonces más 12 igual a 0, y ya. Hago la sumatoria de potenciales alrededor del punto, en el circuito 2, en el punto B. Me muevo en la dirección de la corriente que escogí, entonces aquí vean, paso de más a menos, entonces sería aquí de una vez menos 4 ohmios por la corriente que es I2 más I3. Sigo, paso de menos a más, entonces gano 6 voltios. Paso de más a menos, entonces pierdo 5 por I2. Sigo, y aquí recuérdense que este ya tenía nombre, ¿no? Este era I1 menos I2. Y como que estoy pasando de menos a más, entonces estoy ganando 3 I1 más menos I2. Entonces aquí más 3 de I1 menos I2. Y esto debe ser 0. ¿Por qué? Porque llegué a B, ¿no? Por último, entonces, la sumatoria de las diferencias de potencial en el punto B también para el circuito 3. Y me voy a mover en la dirección de esta corriente. Entonces aquí también vean, afortunadamente es esta dirección. Son coincidentes, entonces las ecuaciones de arriba con la de abajo. Pierdo menos 4 de I2 más I3, más porque van en la misma dirección, por eso la sumo. Más 6. Sigo acá, llego a C, paso a esta, más a menos, entonces pierdo menos 2 por I3. E igual a 0. Ahí tengo ya las ecuaciones, entonces, pues ahora simplemente las voy a reordenar para poder usar una calculadora. Si no estoy equivocado, la primera me quedaría menos 4I1 más 3I2, dejo un espacio, igual a menos 12. La segunda ecuación tiene la corriente I1 por acá, 3I1, 3I1, I2, menos 4, menos 5, menos 9, menos 3 es menos 12, si no estoy equivocado, ustedes me ayudan ahí, por favor, para verificar si estoy equivocado. Y 3, menos 4 y 3, nada más, entonces, menos 4 y 3 es igual a menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque 6 pasa al otro lado positivo. Aquí no hay I1, pero sí hay I2, menos 4 y 2, entonces aquí me quedaría menos 4 y 2. Menos 4 y 3, menos 2 y 3 sería menos 6 y 3. Y esto es igual a menos 6. Y ahí tenemos entonces pues nuestro sistema de ecuaciones que voy a resolver en la calculadora en menos de un minuto.
Bueno, ya se me acabó el minuto. Modo... son 3, perdón. Espero que haya aplicado bien el álgebra allí, ¿verdad? Si no, pues me va a salir este problema. ¿Qué pasó? 0, menos 12, 3, menos 12, menos 4, menos 6. 0, menos 4, menos 6 y menos 6. Si no estoy equivocado, entonces con eso he encontrado las corrientes. Y uno es de 4.16 amperios. Y 2 es igual a 1.55 amperios. Y 3 es igual a negativo, vean. De menos 35.3 miliamperios. Ahí tenemos entonces las corrientes que están circulando en ese circuito. El problema únicamente quiere la corriente en el circuito de 4 ohmios, solo aquí. ¿Cómo calculo eso? Pues ya vimos que es I1 más I2. Entonces voy a poner aquí que la corriente en el circuito de 4 ohmios sería I2 más I3. I2 más I3, entonces es 1.55. 1.55 más menos 35.3 por 10 a la menos 3. Y por lo tanto, la corriente final en esa resistencia es de 1.51 amperios. Ya ustedes me dicen, por favor, la próxima clase. Si me he equivocado aquí en el álgebra, estaba bien, ¿no? Para que podamos verificar esto por tiempo. Pues ya no vamos a verificar. Aquí hemos resuelto prácticamente el circuito. Ven que es bastante sencillo, pero pues necesitamos practicarlo, ¿no? Ustedes necesitan practicarlo bien para poder familiarizarse con las ecuaciones, la resolución de las ecuaciones, colocación de signos y todo. Yo les he dejado entonces en el módulo una tarea en la que ustedes lo que tienen que hacer es escribir las ecuaciones, así como están aquí, miren. Las ecuaciones para antes de resolver. No tienen que representar las corrientes, solo les pido las ecuaciones. Entonces hay que escribirlas adecuadamente para que se los marque como correcto y se dé el módulo. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Les deseo un buen fin de semana. Espero que...